Pues buenos días a todos y a todas por asistir a esta convocatoria. Buenos días a los que nos están siguiendo de manera virtual. Agradezco de inicio a las instituciones que están involucradas en esta actividad y que han hecho posible este evento, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, que preside el magistrado Ricardo Salinas Sandoval. Aquí nos acompaña también la doctora Berenice Jauregui Alarcón, coordinadora de la Unidad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Muchas gracias. También están coordinando este evento eh, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia y desde luego la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero que preside la maestra Cecilia Narciso Gaitán. Comentar que los derechos humanos son muy amplios, les abarca salud, educación, medio ambiente, derechos laborales, derechos políticos, es una diversidad. Y en este caso específico nos vamos a concretar a un tema relacionado con la Procuración y Administración de Justicia, enfocado principalmente a lo que es la tortura. Es un tema que a lo largo de la historia ha causado mucha polémica, hasta la vez es polémica. Vamos a hacer algunos comentarios de sus antecedentes y su aplicación actual con el marco internacional y la constitución de nuestro país y reglamentos también. Ya lo comentó el doctor Ángel Miguel en su momento. Hay muchas normas que regulan esta actividad. Para esto también es muy importante comentarles que la Comisión de Derechos Humanos, cuando acude a un lugar donde hay centros de detención, separos, barandillas, cerezos, a petición de los familiares de las personas que están detenidas como presuntos responsables, en ningún momento se acude con la intención de pedir la libertad de esta persona. Se acude únicamente para corroborar que se les respeten sus derechos fundamentales, que se les permita hacer una llamada, que a su familia, que se les dé alimento y que se les ponga en su caso, si así procede, a disposición de la autoridad competente. Nunca la Comisión de Derechos Humanos dirá que se le deje en libertad si no le asiste la ley, sino que la comisión estará pendiente de que se lleve el proceso apegado a derecho para que se proteja al inocente y en su caso se sancione al culpable y que a la víctima se le reparen los daños causados. Porque si se acredita que una persona es torturado o violado sus derechos fundamentales, se puede salvar a esta persona de que se le aplique alguna sentencia. Y no porque lo diga la Comisión de Derechos Humanos Nacional o del Estado, es porque son derechos consagrados en la Constitución o tratados internacionales. Estos, los jueces, los ministerios públicos están obligados a atender estos. Entonces, para que quise hacer esta introducción, porque es un tema polémico, pero si se respetan los derechos humanos de las personas en los procesos, no se dice el proceso penal y se logra también que se reparen los derechos humanos a las víctimas. Vamos a ir tratando este tema, pero antes alguna introducción de lo que son los derechos humanos, porque de ahí parte eh, lo que se pide, que se respeten los derechos fundamentales. Y me gusta este concepto de Quintana Rondán. Él manifiesta aquí que es un conjunto de atributos propios de todos los seres humanos. Y por el solo hecho
pertenecer a la especie humana deben ser integrados y garantizados. ¿Y garantizados dónde? En los ordenamientos jurídicos internacionales, en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, ahí estriban lo que son los derechos humanos para evitar que el poder público y la sociedad los vulnere por el solo hecho de pertenecer a la especie humana. Y también, ¿cuál es la esencia de los derechos humanos? Es la dignidad de las personas. Esto ya lo ha refrendado en varias ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada. Entonces, ese es el origen o la esencia de los derechos humanos. ¿Y qué es una violación a derechos humanos? Pues eso es toda una conducta positiva o negativa mediante la cual una autoridad directamente o indirecta vulnera en cualquier persona y en cualquier tiempo uno de los derechos enunciados en los instrumentos internacionales, en la constitución política de nuestro país. Esa es una violación a derechos humanos. Aquí es algo muy importante que todos tengamos presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, todos los que desempeñan una función pública, todos los que están aquí en la sala, todos los que están enlazados de manera virtual, si están desempeñando una función pública, son defensores, son promotores y tienen que garantizar los derechos humanos. Esto a partir de la reforma del 2011 en la Constitución. Antes nada más eran las puras comisiones las que tenían esta obligación. Hoy todos, o los estudiantes que van a egresar, o algún abogado que va a egresar a una institución, desde ahí ya se vuelve un promotor, va a difundirlos, va a respetarlos, va a protegerlos. Cada quien en el ámbito de su competencia. El médico que está en el hospital general, por ejemplo, tiene esa obligación de brindar la salud, la atención adecuada, el maestro en la escuela, alguien que está en una oficina pública, de registro civil, en el registro público. Y cuando esto se logre, que realmente se cumpla lo que dice la Constitución, tal vez ya las comisiones de derechos humanos no van a tener mucha actividad, porque en cada servidor público habrá un defensor y un promotor y alguien que va a garantizar los derechos humanos. Es la esencia de esta reforma. No ha tenido auge, todavía no se concreta, a pesar de que ya son más de 10 años que se estableció, pero bueno, esperemos que se avance en este tema. Y bueno, es importante también resaltar lo de las normas relativas a derechos humanos, su interpretación. En cuanto a derechos humanos, no opera la jerarquía de leyes como en otras materias. En otras materias, si una ley estatal establece alguna disposición, pero la Constitución o un tratado internacional está, beneficia a la persona, pues se va a aplicar la de mayor jerarquía. Pero en derechos humanos se va a aplicar la que mayor favorezca a las personas. Si un tratado internacional favorece más que lo que dice la Constitución, pues vamos a ajustar a esa norma. O si también una ley, una norma de una entidad favorece más que la Constitución, a una persona, por el principio de pro persona, entonces se les va a aplicar esa norma. En derechos humanos no aplica la jerarquía de leyes, sino a quien más favorezca a las personas. Y bueno, en resumen, aquí también la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los derechos humanos constituyen los límites a los que debe ajustarse el ejercicio del poder en aras de lograr un desarrollo armónico social. Siempre debe de haber controles, no porque alguien lo elijan presidente municipal o tenga un cargo, o sea, va a aplicar algunos actos que contravengan, que afecten a los ciudadanos, a las personas. Hay límites, hay observaciones, entonces no porque se otorgue un poder, ya se tiene la facultad de actuar en contra de los intereses de otras personas. Entonces, estos derechos humanos constituyen los límites a los que debe sujetarse el ejercicio del poder. La obligación de las autoridades, esto ya lo vimos aquí, pero bueno, de protegerlos
es garantizarlo. Significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de tales derechos. También en cuanto a promoverlos, es lo que se puede decir que estamos haciendo ahorita con esta plática. Estamos promoviendo los derechos humanos para que los conozcan las personas, para que ustedes los puedan replicar. Y también todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno tienen esa obligación de promoverlos. Entre mayor sea el conocimiento, el respeto será mayor, así también la exigencia de su cumplimiento. Entonces es una de las obligaciones que tenemos los servidores públicos. También el respetarlos, abstenerse e interferir en su disfrute constituye una obligación de no hacer esto, o es una prohibición del Estado, consistente en no violar o limitar los derechos humanos de las personas. Garantizarlos también, de qué manera que se adopten las medidas necesarias tendentes a remover cualquier obstáculo que pudiera existir para que las personas sujetas a una jurisdicción disfruten de sus derechos esenciales. Vamos a entrar al tema, es una introducción, vamos a entrar al tema de la tortura, lo que nos ocupa hoy. Y esto, ya lo dijimos, que instituciones están participando. Se conmemoró el día de ayer, 26 de junio, el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y también estamos nosotros participando de estas instancias en la campaña nacional México sin Tortura que implementó la Secretaría de Gobernación. Es a raíz de eso que se implementó esta plática específicamente con el tema la tortura, el cual es considerado un delito y violación grave a derechos humanos y de lesa humanidad. Por lo tanto, es imprescriptible. La tortura no prescribe como otros delitos que se tiene un año para presentar la denuncia o si no, ya no se va a poder integrar una carpeta de investigación. Así sean 50, sean 100 años, sean 60 años, se han presentado actualmente denuncias de tortura ante la Comisión, ante el Ministerio Público de 1960, de la Guerra Sucia, y se están radicando quejas, se están radicando denuncias, porque es imprescriptible este hecho. Hay antecedentes legal. ¿Ustedes se imaginan que en una ley se estableciera que, la policía investigadora tiene las facultades, si sospecha que una persona cometió un delito y que la ley le faculte para prender a una persona y torturarlo hasta que diga si sí es culpable o no? Y también después que ya dijo que es culpable, se pasa al juez y el juez dice, pues como castigo se le impondrá esta tortura. Pues a veces nos parece inimaginable, pero en la historia esto acontecía. En 1813, 1810 estaba en la ley así, estaba permitido, se permitía legalmente en el proceso penal como método para determinar la culpabilidad del acusado, permitiéndose la práctica legal para arrancar la confesión. Esto, el investigador podía detener a la persona y torturarlo hasta que dijera si sí cometió un delito o no. Y había una persona escribiendo lo que estaba diciendo, y esto era legal, lo establecía la ley. Pero aún a pesar de en este tiempo estaba legalizado, era un tema polémico en ese tiempo. La tortura, aun cuando considera una práctica aprobada por la ley, aparecía ampliamente desarrollada y diversificada. Su doble función, investigar y castigar. Así se establecía. A ver, investigo yo ahorita, como actualmente el policía investigador puede investigar, detener a una persona porque es sospechosa de que privó de la vida a otra, o que robó, o que secuestró, y la torturaban, y si ella decía, sí lo hice, pues ya, a ver, aquí está juez, ya dijo a través de la tortura que sí cometió este delito, entonces ponle el castigo. ¿Y qué le ponía el juez? Le podía poner que estuviera colgado de los pies 2 meses o 3 meses, se aguantaba hasta que falleciera, esa era la sanción, pero sí lo establecían, la ley todavía, y era un tema controvertido para producir una prueba irrefutable. En esa época, la tortura se suministraba según la sentencia dictada por un tribunal de justicia. Esa se solía exponer a la mirada de un público cuyo tacto y consentimiento legitimaba un poco más la atrocidad de la sanción.
Aquí hay unos ejemplos de cómo se institucionalizaba, cómo en la ley te permitía que primero te castigaran para que confesaras y después también, y había alguien anotando a ver qué decías y ya después ahora el juez va a poner la sanción. Así que se utilizaba para investigar y para castigar. Y aquí hacen una brutalidad, decían, controlada con fines. Se añadió un mensaje eficaz y ejemplar a través de ese espectáculo. La escena que siguiera además símbolo de fidedigno de una relación disimétrica de fuerza, el poder absoluto de la autoridad armada frente a la absoluta impotencia del individuo. Y desde 1632, en aquella época que estaba permitida judicialmente para obtener la convención del acusado, el jurista Quevedo Hoyos reconocía que la averiguación y probanzas por medio de la tortura era frágil, peligrosa y falaz, ya que algunos delincuentes que eran capaces de resistirlo, si se libraban del castigo, y los inocentes, si eran hombres débiles, al primer dolor confesaban crímenes que no habían cometido, y daban más testimonios y eran también sentenciados. Desde ese tiempo esta polémica ha estado. Después viene lo de la abolición de la tortura. A partir ya en 1808 en España, el artículo 133 establecía que queda abolido todo rigor o apremio que se emplee como acto de ejecución y no es expresamente en la ley. Entonces, ya se empezaron a dar los primeros datos de poder estar aboliendo la tortura. En la Nueva España, la abolición de la tortura también se gritó en las Cortes de Cádiz el 22 de abril de 1811. Estos fueron los promotores para abolir la tortura en la Nueva España, pero además hay algo muy importante que relaciona al estado de Guerrero. Esas imágenes que ustedes ven ahí, este, ¿de qué creen que son? Dicen Chilpancingo Guerrero, 14 de septiembre de 1813. Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón. Y en estos sentimientos se establecieron temas importantes. Se estableció que la soberanía dimana del pueblo, la división de poderes, que los pueblos no tengan otra cosa que lo justo y que se modere la opulencia, que se proscriba la esclavitud, que existan tribunales que protejan la inocencia, la probidad y la justicia, y uno específico que en la nueva legislación, Ahorita nada de pareja, nada. José María Morelos, Ahorita nada de pareja ni nada. Ahorita nada de pareja ni nada. Ahorita nada de pareja ni nada. los sentimientos de la nación. Esta Y fue la respuesta que me dio. en este tema, Ahorita en este tema por ser de relevancia en ese tiempo, necesitaban reglamentar o suprimir estos actos de tortura. Entonces, desde ahí viene el antecedente de suprimir la tortura en procedimientos. Y ya fue el 24 de julio de 1914 se confirmó la abolición de la tortura judicial mediante una cédula real en la que se ordenaba a los jueces que no utilizaran ni los tormentos, ni los apremios, ni las torturas. También en 1982 se ocupó el establecer medidas para impedir que se utilizaran toda clase de tortura o medios coactivos. Y ya la prohibición legal. Ahora, la prohibición legal de la tortura en México en la actualidad, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, fracción segunda, dice textualmente: queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Hasta antes de estas reformas del 2011, todavía en los procesos penales, la confesión era la prueba reina. Si una persona se sospechaba de que cometió un delito y ella confesaba que sí cometió ese delito, pues ya no necesitaban testigos, ya no. Pero hoy, si no es en presencia de su abogado,
no tiene valor esa confesión. O sea, y aún a pesar de que alguna persona confiese haber cometido ese delito, decir sí, privé de la vida a alguien, tiene que haber otra vinculación que lo relacione, no nada más por su dicho. No lo van a sentenciar nada más porque lo está diciendo, porque muchas veces incluso también pueden tratar de proteger a alguien, ¿no? O sea, yo echarme la culpa para que no se castigue a alguien más. Actualmente ya la confesión tiene que estar asistida por un abogado y además, para que tenga eficacia en una sentencia, tiene que estar también, tener otros atenuantes, tener algunos otros indicios de que realmente lo cometió la persona. También en su artículo 22, la Constitución es que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, todas estas situaciones de tormento, ¿sí? Y bueno, y no obstante esta prohibición legal, en la práctica de la tortura todavía es una realidad en nuestro país. Las estadísticas lo indican, es importante resaltar eso. Hay muchas denuncias penales, hay muchas quejas también porque se presume que se utilizó la tortura. Y bueno, el concepto de tortura, aquí lo tienen ustedes, pues está atribuido a servidores públicos que infrinjan algún sufrimiento a personas y todo con la intención de obtener alguna confesión o castigarlo de una manera brutal. Así lo establece. También hay elementos que deben de contemplarse, que causan un dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, comete una conducta que sea tendiente o capaz de impedir o anular la personalidad de la víctima, su capacidad, realice procedimientos médicos y científicos a una persona sin su consentimiento o con el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarle cuando sean menores de edad. También comete un particular, también puede cometer el delito de tortura siempre y cuando sea con el apoyo, autorización de un servidor público también y cualquier grado de autoría o participación en estos casos. Como violación a derechos humanos, la tortura atenta contra una serie de derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales. Esto, contra los derechos, comprende la integridad de las personas, la libertad y la dignidad. Las personas que denuncian actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada, las personas responsables enjuiciadas y en su caso sancionadas también. Aquí también, cuando se analizan las consecuencias, la responsabilidad penal de las personas que cometan estos actos. Los actos de tortura cometidos en el procedimiento penal contaminan el proceso. Es lo que yo les comentaba al inicio. Un acto de tortura, cuando se hace una investigación sólida con elementos contundentes que puedan llevar a un buen juicio, si se utiliza la tortura, enturbia en el proceso, lo contamina y puede llegarse a que no se castigue al responsable, incluso lo dejen en libertad a la persona porque acreditó la tortura y no se va a reparar el daño a la víctima. Entonces, este, a alguien que cometió un delito que alcanzaba hasta 50, 60 años de prisión, acredita que fue torturado y el juez ya lo puede eximir de poderle poner alguna sanción porque se acreditó que fueron violados sus derechos fundamentales. Por eso es importante mejor que se actúe apegado a la norma y que cada quien que también asuma su responsabilidad. Si alguien cometió un delito, que sea castigado conforme a la ley. Las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para quitar responsabilidades. Eso es importante. Los jueces, los ministerios públicos, tienen conocimiento, tienen la obligación de investigarlo. Aquí hay unas diferencias entre tortura y malos tratos. La tortura, de acuerdo a los criterios internacionales, la Corte Interamericana dice que debe ser que sea intencional, que cause severos sufrimientos físicos o mentales y que se comete con un fin o propósito. También aquí constituye un atentado a la vida humana, son aquellos que han sido preparados y realizados deliberadamente. Son deliberadamente, a diferencia de los malos tratos, que aquí podemos ver los malos tratos, puede ser considerado una exhibición de personas detenidas ante medios de comunicación. Es un maltrato, malos tratos durante el traslado, bofetadas, patadas, golpes y
de manera verbal, revisiones vaginales, anales o visitas generalizadas, no garantizar el derecho a la alimentación, hacinamiento, instalaciones de luz natural, ventilación, agua o electricidad, falta de actividades fuera de las celdas de las personas que están detenidas. Y en este caso, el uso discriminado de la violencia o el maltrato mental físico es un factor importante para activarse un acto con estilo de tortura. Por ejemplo, ciertas condiciones carcelarias en las que no hay una intención específica pueden ser consideradas de tratos inhumanos. Hay unas estrategias de investigación, incluso requiere un tema, un curso o algo así especial, pero las estrategias de cómo deben investigar los ministerios públicos, los jueces, deben de, conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se protege como un derecho absoluto. Entonces aquí también estas diapositivas en su momento se las vamos a dejar también para ir analizando todos estos temas con más detalle, atento al principio interpretativo de pro persona en estas métodos de investigación también. La noticia de tortura se considera una denuncia de un acto de tortura, todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho por un ante cualquier autoridad a través de la propia denuncia o su defecto de cualquier aviso por parte de la persona imputada o su defensa. Por eso nos llegan muchas notificaciones o vistas de los defensores de oficio en la Comisión de Derechos Humanos, de que alguien dijo que fue torturado. La Corte resalta que en los casos que una persona alegue dentro del proceso de su declaración de voluntad ha sido obtenida mediante coacción, la autoridad tiene la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia o a través de una investigación llevada a cabo por la debida diligencia. Elementos de la tortura. Aquí, por ejemplo, ya los comentamos también, que sea de manera intencional, que los estándares que se ocupan, aquí que sean factores endógenos o exógenos también. En cuanto a los primeros, se refiere a características del trato, tales como la duración, el método. Los segundos, mediante las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud. Es importante esto. Aquí unas notas relevantes que establece la Ley General para la Tortura, que se investiga y persigue de oficio, es imprescriptible, no se puede justificar con la excusa de actuar en acatamiento de órdenes o instrucciones de un superior, no se puede cometer involucrando circunstancias excepcionales como guerra, conflicto, no se puede aplicar con inmunidades, indultos, amnistías. La ley prohíbe entregar, extraditar, expulsar, deportar o volver a otro país a personas que hay por razones fundadas para suponer que estarían en peligro de ser sometidas a tortura. Son algunos puntos claves que establece la Ley General para la tortura. También es importante aquí para los abogados de la exclusión de los medios de prueba, los que litigan, o los jueces, los ministerios públicos, se excluyen todas las pruebas que sean obtenidas de manera ilícita mediante la tortura derivada de que se hayan violado derechos fundamentales en un proceso penal. El artículo 50, por ejemplo, la Ley General dice: serán excluidas o declaradas nulas porque les será probatorio todas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y de cualquier otra violación a derechos humanos o fundamentales. Y esto se aplica en los procedimientos. También el artículo 51, cualquier etapa del procedimiento, el órgano funcional advierta la inclusión o el desarrollo del medio de prueba obtenido a través del acto de tortura, pues se declarará excluida o será nula la prueba. También cuando se haya excluido medios de prueba en virtud de haber sido obtenido mediante una violación de derechos humanos fundamentales. Todos son varios artículos que van de manera reiterativa hablando de cómo o cuándo pueden ser excluidas estas pruebas. ¿Bien? Aquí en este apartado podemos decir que en conclusión el personal investigador no deberá procurar. No debería preocupar que las personas imputadas al estar frente a un juez de control refieran haber sido torturadas, si no es cierto, ya que si han realizado su investigación conforme a la debida diligencia, sabrán que las pruebas que obtuvieron no están vinculadas directamente con la confesión y por lo tanto no podrán ser excluidas y su valor indagatorio será contundente. De no ser así, se confirmará que hay investigadores que han hecho su labor violando los derechos humanos.
torturando y sus actuaciones, además de no ser válidas en los procedimientos judiciales, deberán ser perseguidas y sancionadas en los términos que la norma aplicable. Es importante tener esto en mente para la gente que se dedica a la investigación, Aquí, nada más de manera muy rápida, vamos a ver el objetivo principal del sistema penal acusatorio y cómo impacta cuando hay violaciones a derechos fundamentales como esto de la tortura. El proceso penal, ¿cuál es su objetivo principal? Esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen con un marco de respeto a los derechos humanos, reconocido en la Constitución de los tratados internacionales. Este es su principal objetivo. Y cuando se enturbia, cuando hay una mala investigación, cuando se utiliza tortura, cuando se violan derechos fundamentales. La operación, y luego la operación del sistema penal acusatorio desde el 2011 se dijo que debía estar practicado a cargo de instituciones y tribunales con autoridades especializadas en la procuración y administración de justicia, especializadas, capacitadas, que se les otorguen las herramientas adecuadas. Entonces, esto es importante para que se lleve a cabo de manera adecuada un procedimiento penal. Y los efectos que pueden tener. Y estos efectos los marca la Constitución, o sea, la Constitución y la Ley General de Torturas. ¿Qué efectos? Si alguien acredita la confesión rendida a resistencia de un defensor, carece de valor probatorio, artículo 20 de la Constitución Federal. Queda prohibida la incriminación. No se podrá condenar a una persona por el solo mérito de su propia declaración, lo que les comentaba. Debe existir otros indicios que acrediten su culpabilidad. Artículo 20 de la Constitución. Antes la confesión era la prueba reina, ya no tenían más que hacer, ya declaró, ya nada más espera su sentencia. Hoy, aún a pesar de que él diga, sí, yo cometí el delito, pero debe haber algo otra prueba que refuerce, que vincule esta afirmación que está haciendo una persona. Otros de los efectos: toda audiencia se desarrolla en presencia del juez sin que pueda negar ninguna persona el desahogo de la elaboración de las pruebas, la cual debe realizarse de manera libre y lógica. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, también el artículo 20 de la Constitución. Todo acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado, y su nulidad debe ser declarado de oficio por el órgano jurisdiccional competente. Artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí quisiera hacer también mucho énfasis a lo que comenté al inicio. Muchas personas dicen o piensan, es que derechos humanos interviene o derechos humanos ya está defendiendo, porque luego muchas veces sale que salió libre porque se le violaron sus derechos humanos, sus derechos fundamentales. Salió libre, pero no porque la Comisión de Derechos Humanos haya ido y haya abogado, es porque los tratados internacionales y la Constitución ahí establecen cuando se viola un derecho humano, y aunque no intervenga, no es necesario que intervenga una Comisión de Derechos Humanos, el juez, el Ministerio Público están obligados a observar esto. Entonces, todo lo que se haga con violación de derechos humanos, pues no tiene validez. Se considera prueba ilícita también, por cualquier dato de prueba obtenidos con violación de derechos humanos fundamentales. Esto es del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la audiencia del debate serán excluidos los medios de prueba que verifiquen que fueron obtenidos con violación de derechos humanos fundamentales. La prueba no tendrá valor si ha sido obtenida por medio de actos violatorios de derechos humanos. Es de manera reiterada en varios artículos de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, de que no tendrán este valor. Los ministerios públicos tienen esa obligación de vigilar que toda investigación del delito se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. El deber de los jueces también deben respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos humanos de quienes intervienen en el procedimiento. No podrán incorporar como medio de prueba, dar lectura a actas o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención se hayan vulnerado derechos fundamentales. En los casos de apelación, fíjense hasta dónde llegamos. En los casos de apelación
se podrá ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado derechos fundamentales. Incluso se podrá ordenar la reposición de todo el procedimiento con la tramitación de un juicio oral o el dictado de la sentencia si hubiera infringido derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en tratados internacionales, artículo 480 y 482 del Código Nacional. Asimismo, será causa para modificar o revocar una sentencia por la traición a una norma de fondo que implique una violación a un derecho fundamental, 483. Y además, a toda persona acusada o internada que al final se le dicte reconocimiento de inocencia en la misma resolución, se dictará de oficio sobre la indemnización que proceda. Esta solo podrá cobrarse a favor del beneficio o su heredero según sea el caso. Antes únicamente había personas que estaban recluidas 1 o 2 años y a los 2 o 3 años les dictaban sentencia y ya gracias. Hoy el Estado, de acuerdo a este artículo 490 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me dictas sentencia de que soy inocente. Pues entonces en tu resolución tienes que establecer la indemnización que me debe de dar el Estado porque no se acreditó mi culpabilidad en el artículo 490. Eso es lo que impacta la tortura en cuanto a los procedimientos penales. Ahora hay la responsabilidad de los servidores públicos también. Aquí, en este caso, en primer término, con el resto de los derechos humanos, la autoridad está obligada a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en caso de tortura. Y las penalidades por cometer algún delito de tortura, el artículo 26 de la Ley General de Tortura establece de 10 a 20 años de prisión al servidor público que incurra en estos actos de tortura, causa dolor, sufrimiento. También realiza procedimientos médicos y científicos con una persona sin su consentimiento. También al particular que se refiere a esta ley, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y 360 días de multa. Adicionalmente, cuando el sujeto tenga el carácter de servidor público, se impondrá la institución y la intención para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta por el mismo lapso en la privación de libertad. La pena empezará a correr una vez que haya concluido la pena privativa de la libertad. Es decir, si a una persona se le sentenció a 10 años, todavía 10 años va a tener después que no va a poder ser contratado, va a estar inhabilitado para desempeñar la función pública. Y de los delitos vinculados, el servidor público que sin tener la calidad de garante y teniendo conocimiento de la comisión de conductas de empleo de tortura, se asumiera de denunciar inmediatamente las mismas, se impondrá una pena de 3 a 6 años de prisión y 250 días de multa. Es el artículo 30 de la Ley General de Tortura y también de los delitos vinculados a quien injustificadamente impide el acceso inmediato a los lugares de la privación de la libertad. Eso es cuando algún servidor público va de derechos humanos a otra institución, a los separos, y no te permitan la entrada, ese funcionario que no se permita la entrada a hacer sus provisiones, se le puede imponer hasta una multa de 3 a 6 años de prisión. O sea, deben de poner a la vista a las personas, deben de dar acceso para que se garantice su integridad. Adicionalmente a las penas de prisión y multas para todos los delitos relacionados con las torturas, se impondrá según corresponda a la institución de invitación para el desempeño de los cargos. Y aquí también es importante decir que no se considera tortura los dolores o sufrimientos físicos y psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente o los inherentes a incidentes a estas o las derivadas del uso legítimo de la fuerza de conformar el precio de la legislación. O sea, el hecho de que la autoridad usa la fuerza necesaria para detener a una persona, que cause dolores o sufrimientos, por eso no es tortura, eso es siempre están ejerciendo su función legítima, las autoridades. No constituyen causa de exclusión de delito de tortura. Aquí, por ejemplo, si alguien dice es que a mí me dieron órdenes, me dieron instrucciones, eso no los exime, pues siempre el delito ahí va a estar, ¿no? Porque el comandante le dijo al elemento que lo torturara y obedeció órdenes, va a estar eximido de la responsabilidad. Las órdenes superiores jerárquicas para cometer el delito de tortura son manifiestamente ilícitas y subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas.
Aún a pesar de todo eso, hoy en día, a pesar de la tortura está prohibida y penada, se sigue utilizando en ocasiones al momento de detenciones e interrogatorios a las personas, lo que hace que se inicie el procedimiento. En conclusión, respetar los derechos humanos de un acusado es contribuir a no viciar el debido proceso y con ello proteger al inocente, castigo al culpable y que a la víctima se le reparen sus daños. Muchas gracias por su atención. Eso es algo. Comentario. Vamos a trabajar también aquí en Sí. si hubiera alguna pregunta. Comentario. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Wendy Alaniz, soy reportera, soy comerciante ambulante y soy activista feminista. Sí, preciosa, buenos días. Comentó el maestro Román al principio de la conferencia que los servidores públicos, los estudiantes de leyes que están a punto de comenzar a litigar, son promotores de los derechos humanos, promotores y promotoras de los derechos humanos. Sí, que todo servidor público es promotor y promotora de los derechos humanos. Yo quiero solamente comentar o ahondar un poquito más en ese comentario. Las personas, tanto hombres como mujeres, que somos defensores y defensoras de los derechos humanos, también somos promotores de los derechos humanos, también somos promotores de la igualdad. Las personas, por ejemplo, solamente por mencionar un solo caso, en Michoacán existía el compañero Homero, que era defensor de la mariposa monarca en Antangueo, ¿sí? Él también es encargado de promover los derechos humanos, sí, porque yo tengo derecho a defender lo que yo considero una causa justa. Un simple ejemplo, comencé a promover en mi calidad de defensora de derechos humanos hacia las mujeres. Comencé a promover en el Instituto de Capacitación para el Trabajo aquí en Guerrero las clases de braille y lengua de señas mexicanas. Yo comencé a trabajar con el Instituto de Capacitación de Trabajo aquí en Guerrero buscando cursos para mujeres, para erradicar la violencia económica hacia las mujeres. Es un asunto que fue creciendo. Llegó un momento en que comencé a buscar cursos que el Catelo no daba, que el Catelo no tenía, de braille y lengua de señas mexicanas, esto para hombres y mujeres, en mi calidad de defensora de los derechos humanos de las mujeres. Yo trabajaba solo con mujeres, pero en el Internet, que buscamos igualdad tanto hombres como mujeres, tenemos derechos humanos, merecemos derechos humanos. Y no es solamente que los servidores públicos deban promover los derechos humanos. Las personas que somos activistas también tenemos la obligación de promover los derechos humanos de todas las personas y los propios, por supuesto. Es cuanto. Muchísimas gracias. Gracias. Por comentario, La maestra Josefina. Maestra Josefina y después. les voy a pedir de favor para la agilidad de este evento, hagan sus preguntas o sus comentarios centrados en la conferencia, por favor. Sí, muchas gracias, gracias por la sugerencia también. Pues miren, yo quiero comentar dos situaciones. Por un lado, el comentar que creo que hace falta mirar un poco más a detalle, ¿no? Y a lo mejor incidir en actualizar esta mirada, ¿no? O más bien sí, en actualizar la mirada, porque, por ejemplo, nosotras que trabajamos el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos y que somos solicitantes de la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado, todavía en 2021 recuerdo muy bien el caso de una joven
pues que fue violada y resultado de esta violación tuvo un embarazo. Entonces no había acceso al aborto en los hospitales. Después, claro que más bien el aborto por violación sexual es una de las causales en Guerrero. Sin embargo, el personal médico, no todo el personal, pero sí ha habido gente que pues, se opone, ¿no? Por cuestiones, pues, bueno, religiosas, en fin. Entonces, resulta de que esta joven pues va a un hospital a tratar de pues, ejercer ese derecho que tiene y se lo niegan. Nos contacta y vamos y resulta de que, bueno, pues ahora sí que ante la bulla, pues aparentemente accede. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que precisamente no se le dio la dosis adecuada para empezar el proceso de aborto. Esto que nosotros lo consideramos también un nivel de tortura, ¿no? Por un lado está, nosotros lo que decíamos era de que la ONU, y allí me ayudará el abogado, seguramente a clarificarlo un poco más, dice la ONU que obligar a una mujer a continuar un embarazo cuando es resultado de una violación sexual es un nivel de tortura. Y por el otro lado, ahora me entero que efectivamente este servidor público, el personal médico, que no le estaba suministrando la dosis adecuada, era también una forma de tortura, porque ya llevaban pues más de 30 horas y no había expulsión del producto. Entonces, ese es un nivel también de tortura. Eso es por un lado, por este comentario, y por el otro, a mí realmente siempre me da como una preocupación saber que vamos muy lentos, ¿no? Bueno, por decir así, ¿no? El Estado mexicano va muy lento. Creo que falta muchísimo, no sé, me quedé pensando si es porque en la legislación existe y se recomienda y se sugiere y se exhorta, pero quizá que no haya las condiciones necesarias para realmente, ¿no? Que haya precisamente por parte de las autoridades, que es un término clave que se estuvo aquí diciendo constantemente, no haya estas condiciones para que estas autoridades realmente o comprendan muy bien a cabalidad qué significa la tortura, estas prácticas de tortura, etcétera, y que efectivamente pues lleven a cabo esta justicia o que garanticen la justicia de una persona pues sin esta práctica de tortura, porque actualmente acompaño un caso precisamente del tribunal en donde a mí me parece que también es una especie de tortura cuando se le niega incluso la investigación, ¿no? Con esta pues, perspectiva de género que nosotros decimos y que precisamente con otros elementos que se supone que al interior pues de este poder judicial tendría que tener muy claro. Entonces, pues yo lo dejo aquí, no puedo ahondar mucho en ese caso, pero pues, sí, quise aprovechar para que me escuchen y el mensaje es finalmente, tenemos que ver un poco más a detalle, porque aquí yo me quedé, yo pensé que iba a continuar, la verdad, la conferencia, dije, pues va por lo bueno, ¿no? Pero la verdad es que se quedó como en lo básico, ¿no? Pero bueno, el exhorto es que seguramente vamos a continuar, ustedes y nosotros. Muchas gracias. Sí, maestro, yo me quedé con el deseo de más, porque yo sí le pido que nos pueda proporcionar sus diapositivas, porque son una investigación minuciosa, es lo que puedo darme cuenta, y que en estas investigaciones en relación a la tortura, desde el ámbito psicológico, también las personas que trabajamos con la salud mental, para diagnosticar el trauma psicológico, el estrés postraumático que establece el protocolo de Estambul, para específicamente determinar si una persona bajo estos flagelos manifiesta estas manifestaciones
psicológicas de trauma psíquico. Entonces, pues la verdad que entiendo que también nosotras en psicología debemos de tener los argumentos teóricos, jurídicos para sustentar nuestras investigaciones. Entonces, a mí me gustaría, porque me quedé con esta parte de más y por eso se lo voy a preguntar, de esta clasificación entre los malos tratos y la crueldad, lo inhumano, maestro, porque de nuestras investigaciones aquí en la Comisión de Derechos Humanos tenía que ver con quienes infligían estas torturas. Es decir, por ejemplo, había una característica, creo que esta es una segunda pregunta. En las investigaciones que hacíamos había un comandante en específico, no lo voy a decir, pero en las narraciones de las personas en condición de encarcelamiento había un comandante en específico que ellos narraban que hacían estas torturas, desde la aplicación del teléfono, el suplicio del submarino seco y húmedo, ¿no? Desde el aislamiento celular, desde el encapuchamiento, desde el inicio en que una persona es sujeta y de cómo se le aplica esto, desde se naturalizaba, maestro, que fuera atado. Era normal que fuera aventado a la camioneta, era normal que se le fuera golpeando y creo que a partir de esta discusión la gente tiene más claro que eso no es normal ni natural. Muchas gracias. Felicitaciones. Sí, gracias. Pues para hacer algunos comentarios respecto a estas tres intervenciones, efectivamente, Wendy, las organizaciones civiles son coadyuvantes también en la defensa y promoción de derechos humanos, y así hay muchos en la entidad en diferentes temas, desde discapacitados, víctimas de muchos delitos, ¿no? Y desde luego que coadyuvan, y la Comisión de Derechos Humanos le reconoce esa labor altruista, porque no tienen alguna remuneración muchas veces por eso. Sí, desde luego nuestro reconocimiento en el tema. Efectivamente, ¿cómo se llama usted? Lourdes, efectivamente el tiempo que teníamos para la exposición de 1 hora, pues no da más que para prácticamente una introducción. Este tema es muy amplio. Tengo una exposición y después gusta se la comparte, de tortura sexual y psicológica. Ahí viene con detalle, pero sí se requiere un taller, tal vez de semana, una semana, varios temas, ¿no? Fue los elementos básicos, pero con gusto les podemos compartir estos temas, y ya cada caso específico, como el que usted está comentando, se deben de analizar los elementos, a ver si encuadra en una tipificación de tortura, ¿sí? Si bien es cierto que quien realice procedimientos médicos científicos a una persona sin su consentimiento, por ejemplo, lo establece como un elemento de la tortura, ¿no? Usted estaba planteando un tema muy específico, sería en cuestión de analizarlo de manera profunda y poder determinar si encuadra en estos aspectos, o encuadra en otro delito también, pues porque también la negligencia médica, también no brindar atención, también son violaciones a derechos humanos, y también puede convertirse en un delito. ¿Sí? Y pues una disculpa por no abundar mucho, pues es un tema muy breve, 1 hora tenemos. Lo que comentaba la maestra Josefina, efectivamente la diferencia es en los malos tratos, la crueldad. Pues los malos tratos nosotros nos referíamos cuando se refiere a algo que no tenga mucha contundencia, pues nada más. Pero ya si hay una crueldad o algo, aunque no llevara una intención de obtener una información, pues ya los tratados internacionales lo consideran también, los instrumentos internacionales, como una tortura, cuando ya es el exceso, un maltrato, de que una persona, por ejemplo, que está privada de su libertad, no lo dejen salir de la celda, hacer sus actividades, que es un maltrato, ¿no? Pero ya se la tienen una fosa o algo donde los encierran 2, 3 días, pues ya se considera la tortura, pues también, ¿no? Hechos así más
más trascendentes en ese caso también. No tan solo, ya no tan solo es con la intención o que lleven ese elemento de obtener una información, porque ese era los tres elementos, pero ya cuando sí se dan de esta manera, también se les puede considerar. Y con gusto les vamos a dejar las diapositivas para todos los que están aquí y todos los que están participando de manera virtual. A la orden. Ujú. Iniciar. Sí. Sí, pues primeramente lo felicito, maestro Román, por esta conferencia. A mí en lo personal me pareció que nos ilustró claramente sobre el tema de la tortura y sobre todo los ordenamientos jurídicos donde se encuentra eh, tipificada como delito y también las sanciones que se imponen a los responsables de esos hechos. A mí me parece que tenemos una gran gama de ordenamientos jurídicos a nivel estatal, nacional e internacional y que son realmente fundamentales cuando se trata de investigar la tortura. Una herramienta indispensable me parece que también es el protocolo de Estambul, del que mencionaba la maestra José, pero para ello sí se requiere que el personal que intervenga en este tipo de investigaciones sean realmente personas íntegras, personas que estén capacitadas en el tema. Porque como bien lo decía usted durante su conferencia, en muchas ocasiones los responsables de esos hechos quedan libres porque, pues, en primera, creo que se refieren que son torturados y obviamente el órgano jurisdiccional pues, va a absolver, va a dictar una sentencia absolutoria cuando puede tratarse de una persona que realmente cometió ese ilícito. Pero si en un momento dado los dictámenes psicológicos determinan que existen, que esa persona presenta daños en aspecto emocional, psicológico, médico, etcétera. Cuando no lo es, entonces aquí en México es sabido que la corrupción pues ahora sí sigue vigente y eso da pie a que pues los responsables pues queden libres. Y hay personas que sí realmente son torturadas, pero que no se investigó ese hecho porque nadie, pues no hubo apoyo, porque simplemente las autoridades que investigaron o su defensor no hizo valer la tortura, pues esa persona ahora sí va a ser sentenciada, va a ser condenado a computar una pena que no debió porque puede ser que realmente sí fue tortura. Además, hay muchos vicios en cuanto a la investigación del delito de tortura. Entonces, los responsables a veces andan libres y los inocentes están encarcelados. Entonces, a mí me parece que efectivamente aquí se requiere más que nada de concientizar, de sensibilizar a los servidores públicos que se ocupan de la defensa de los imputados y pues en sí, creo que la Comisión de los Derechos Humanos ha hecho un buen trabajo promoviendo con estas actividades de conferencias, talleres, cursos, etcétera. Y pues me parece que hay un gran avance. Más que nada, en la Procuración de Justicia se requiere sí, de capacitar a los servidores públicos, en este caso, los agentes del Ministerio Público y los defensores públicos, para efecto de que ante situaciones de tortura, pues se revista a la Comisión de los Derechos Humanos y se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer este tipo de delitos. Gracias. Sí. Pues muchas gracias, licenciada Alma. Muy buen comentario respecto a cómo debe ser tratada una denuncia por tortura o una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, porque no por el solo hecho de que refiera a una persona que fue torturada, ya se debe dar por hecho que así lo fue,
tiene que darse una investigación de manera exhaustiva, ¿no? El protocolo de Estambul es un elemento importante donde interviene un abogado, un médico, un psicólogo para determinar, es como una prueba que se puede utilizar. Pero decirlo, pues que eso se debe manejar con mucha responsabilidad, tanto las denuncias penales como las quejas en derechos humanos. Y eso es palpable. No hay muchas recomendaciones por tortura porque deben de ser contundentes las pruebas. O sea, que la Comisión de Derechos Humanos realmente diga sí fue torturado, tiene que haber elementos muy contundentes de tanto sus exámenes médicos, sus declaraciones, elementos, prueba, también su inspección de cómo llega la persona o cómo se le observa cuando uno los va a visitar a los centros de detención. Muchos temas es porque también no escapa de que los abogados de manera estratégica lo utilicen pues para querer obtener la libertad de alguna persona, ¿no? Entonces sí, tanto por los jueces y por las comisiones de derechos humanos deben de hacerse de manera exhaustiva la investigación para poder determinar si hay responsabilidad o no. Eso. Gracias por su participación. Licenciado, gracias. Hombre, gracias. Recibí la invitación y lamentablemente no pude llegar a tiempo. Ya llegué, ya estaban las preguntas y respuestas. Sin embargo, sí tenía mucho interés en escuchar la participación de la disertación del tema de la tortura. Escuché las últimas intervenciones y efectivamente existen muchos ordenamientos estatales, federales e internacionales que de una u otra manera protegen al ser humano de ese tipo de prácticas anquilosadas que se han venido repitiendo a través de los años o siglos incluso. Sin embargo, la tortura generalmente se la atribuye, y yo creo que en este caso es cuando interviene una entidad, sea estatal o federal. Pero hay otro tipo de torturas que de una u otra manera están siendo consentidas. Recientemente leí en el Sur y en otro periódico nacional de que hay personas, más de 500 personas, que están siendo torturadas de manera permanente en en los cerros sobre todo, por parte de la delincuencia o por el crimen organizado, con la complacencia de la autoridad. Nadie, absolutamente nadie, dice algo por temor a represalias. Entonces yo creo que en este caso, la autoridad de la competencia que sea, tienen que intervenir. Pero aquí es un problema político, es un problema social, es un problema jurídico, que lamentablemente nadie, absolutamente nadie le siente mal. Entonces, si seguimos permitiendo que un grupo de personas se imponga sobre la sociedad en general, las instituciones salen sobrando. Yo creo que el gobierno del Estado, el gobierno federal sobre todo, porque es delincuencia organizada, tiene que meterle mano a este tema. De lo contrario, se va a generar una anarquía y vamos a tener dos gobiernos con el cual estamos cotizando. Se cotiza con el gobierno, se pagan impuestos pues, con el gobierno legalmente establecido y también se pagan impuestos con el gobierno de facto. Yo creo que sí es importante que este tema suba de nivel, se aborde ante la instancia competente a efecto de evitar malos tratos, a efecto de evitar que cientos de personas estén siendo objeto de humillaciones, estén forzados a a trabajar de manera gratuita, no por un día, ni por dos, ni por meses, por años, licenciado. Entonces yo quería solamente hacer el conocimiento a ustedes para que ustedes también hagan lo propio ante la instancia competente. Muchas gracias. Sí, sí, gracias, licenciado. Pues sí, son temas delicados que también encuadran ahí de la trata de personas, se puede decir, pero sí, que deben en su momento ser también denunciados ante las instancias correspondientes para efecto de que se dé seguimiento, pues. Las trata de personas pues, son las fiscalías especializadas. Sí. Bueno, pues le digo, es un tema complejo y creo que sí debe ser
cuestión de análisis, un análisis ahí, pero Bueno, pues en el chat tenemos felicitaciones Ah, para el gracias. ponente y también agradecer la Sí, permanencia. Gracias. pásale, pásale. Les comentaba que en el chat tenemos la felicitación para nuestro ponente y el agradecimiento también por parte de las instituciones por el interés y sobre todo por ese entusiasmo que implica el poder asistir, dejar un poco al lado de las labores para poder atender temas tan sensibles e importantes en el cual pues las autoridades estamos involucradas para poder atender y sobre todo poder erradicar estas prácticas de tortura. Pues agradecemos y felicitamos al ponente, al maestro Román. Muchísimas gracias por compartir esta información, pero sobre todo el conocimiento y la experiencia y sobre todo propiciar esta reflexión para saber cuáles serían estas rutas que podamos abordar para poder generar este cambio en el tema de las relaciones en México que nos permitan vivir libres de tortura. Muchas gracias a los presentes, que nos ven por la plataforma Zoom, de haber permanecido en esta conferencia que voy a coordinar entre el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, y sobre todo agradecer a nuestro distinguido ponente, el maestro Jaime Contreras, tercer visitado de esta comisión, y que su intervención, de luego, fue tan interesante que provocó aquí un debate, comentarios. Es cierto, como lo dijo él, que falta, no se puede agotar un tema tan complejo de años, de siglos, en una conferencia, como lo dijo Hernán, pero dio unos puntos importantes, relevantes, que nos van a servir para seguir estudiando y preparándonos. Queda mucho tema y seguramente en otras conferencias, un taller, como lo dijo él, se hablará del tema con mayor profundidad y se analizarán casos concretos que ha tocado la comisión, como él lo menciona. No a toda persona que se viene a quejar a la Comisión de Derechos Humanos y que alega tortura, la tortura tiene que, para que le pueda surtir efectos, como lo decía allá y lo mencionó en su conferencia, le pueda surtir efectos en un tribunal, debe de decir que fue torturado para que se confesara culpable, porque la tortura puede ser con otros fines, y la comisión sí se puede pronunciar que fue torturado, pero no le va a servir allá para que lo pongan en libertad, porque no fue el objeto, el motivo de su confesión, lo dijo claramente. Creo que eso es importante que nos quede preciso, por si lo mencionó. Entonces, muchas gracias al nombre de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Le damos muchas gracias, maestro Román Jaime Contreras, por su excelente participación. Muchas gracias a los presentes y a los que nos estuvieron viendo por la plataforma. Muchas gracias. Muy bien. Saludos, estimado Román, Sí, gracias. Igualmente, saludos. desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Saludos, hermano. Sí, Buena muchas ponencia. Que estés bien. gracias. Gracias. Les recordamos, por favor, el registro de su asistencia para poder enviarles la presentación de nuestro ponente y reiterarles el agradecimiento por acompañarnos a esta actividad académica. Que tengan excelente fin de semana.